Hola a todos, soy Olivia Fu, una estudiante en la Universidad de Stanford, y en este video hablaremos sobre el autoaislamiento y la autocuarentena. Nos acompaña Lily Ponce. Muchas gracias, Olivia. Contenta de estar aquí. Un repaso rápido de algunos avisos importantes. Aunque hablaremos mucho sobre el COVID-19, estos videos no deben usarse como consejos médicos personal. Si está preocupado sobre su propia salud, por favor consulte a su doctor quien conoce mejor sus necesidades médicas. En algunos videos puede ser que también hablemos de asuntos legales que han surgido durante la pandemia. Nuestra meta es traer estos asuntos a su atención. Asimismo, debe consultar con un abogado si tiene preocupación sobre un asunto legal personal. Otro punto importante es hablar de lo nuevo que es el COVID-19 de una perspectiva científica. Aunque se siente que hemos estado viviendo con este virus por mucho tiempo, todavía estamos aprendiendo mucho sobre la enfermedad. La información en esos videos representa nuestro conocimiento actual, pero la ciencia siempre está evolucionando, entonces seguimos aprendiendo más. Y finalmente, no tenemos ningún conflicto de intereses económicos que declarar. Entonces, con eso comencemos. Díganos, Lily, ¿sobre qué aprenderemos hoy? En este video hablaremos sobre el autoaislamiento y la autocuarentena. Cubriremos qué hacer si usted o alguien con quien ha estado en contacto está enfermo. Y hablaremos sobre algunos desafíos específicos asociados con el aislamiento o la cuarentena y cómo puede mantenerse a salvo en diferentes situaciones. Genial. Entonces, ¿por qué deberíamos ponernos en cuarentena o aislarnos? Bueno, la autocuarentena y el autoaislamiento son medidas que ayudan a proteger al público. Entonces, si tiene o puede tener una enfermedad contagiosa como COVID-19, al ponerse en cuarentena o autoaislamiento, está protegiendo a sus seres queridos y a su comunidad de una posible enfermedad. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia entre el autoaislamiento y la autocuarentena? Esa es una buena pregunta. Creo que mucha gente se ha confundido entre los dos. Por lo tanto, el autoaislamiento es crucial para cualquier persona que ha dado positivo en una prueba de COVID o que tenga síntomas similares a los de COVID. Para aislarse a sí mismo, debe quedarse en casa y separarse de los demás en su hogar. ¿Y por cuánto tiempo me debo aislar? Bueno, debe permanecer aislado hasta que sucedan tres cosas. Hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas, no ha tenido fiebre sin tomar medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas y sus síntomas han mejorado. Si no tiene síntomas, pero ha tenido una prueba de COVID positiva, debe quedarse en casa durante al menos 10 días después de su última prueba positiva. Bien, entonces me aíslo si la prueba es positiva o tengo síntomas similares a los de COVID. Entonces, ¿cuándo me pongo en autocuarentena? La autocuarentena se aplica a cualquier persona que haya estado en contacto con alguien que haya dado positivo por COVID-19. Idealmente, si no puede hacerse la prueba, debe quedarse en casa, cuarentena, durante al menos 14 días. Pero, porque es difícil estar en cuarentena por 14 días completos, una opción alternativa que recomiendan algunos departamentos de salud pública locales es estar en cuarentena durante al menos 10 días si no se hace la prueba. La mayoría de personas que sí muestran síntomas lo hacen a los 10 días. O puede parar la cuarentena después del día 7 si es que haya tenido una prueba de COVID en día 5 o más tarde y es negativo. Si es que sigue la opción de autocuarentena abreviada de 7 o 10 días, aún debe de monitorear por síntomas similares a COVID durante 14 días. Y si desarrolla síntomas, debe aislarse. Como regla general, las personas en autocuarentena deben de tomar su temperatura 2 veces al día y estar atentos a los síntomas similares al COVID. Y deben de mantenerse alejados de los demás, especialmente a los que están en alto riesgo de contraer una enfermedad grave. Bien, entiendo por qué es tan importante aislarse a sí mismo cuando ha dado positivo por COVID y ponerse en cuarentena si ha estado expuesto al COVID. Pero todavía tengo algunas preguntas. ¿Qué se debe hacer cuando un miembro de la familia se aísla por sí mismo en casa? ¿Es suficiente tener a ese miembro de la familia en una habitación diferente o hay algo más?
Bien, si alguien en su hogar ha dado positivo en la prueba de COVID-19, existen algunas medidas que pueden tomar para proteger el resto de la familia. Debe pedirle al familiar enfermo que se ponga una mascarilla cuando esté cerca de otras personas en el hogar. Debe evitar compartir artículos del hogar lo mejor que pueda. En otras palabras, trate de no compartir teléfonos, platos, cubiertos, ropa de cama, juguetes, etc. Todos en el hogar deben lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón y tratar de desinfectar cualquier lugar de la casa donde haya estado la persona enferma. Además, debe tratar de mantener una distancia de al menos 6 pies o 2 metros entre el miembro de la familia que está enfermo y usted. Pero, ¿qué pasa si comparto un dormitorio o un baño con ese miembro de la familia? Vivo con 10 otras personas, incluyendo mis abuelos y la familia del hermano de mi papá. No tengo mucho espacio para aislarme. ¿Cuáles son mis opciones? Sí, eso puede ser inevitable en algunos casos. Si comparte un dormitorio, trate de asegurarse que su habitación tenga un buen flujo de aire. Puede abrir una ventana o encender un ventilador. También puede intentar que sus camas estén separadas por al menos 6 pies. Y puede utilizar un separador físico alrededor de la cama de la persona enferma. Puede hacer un divisor con un poste de cartón grande, cortinas de baño o una colcha. Además, al lavar la ropa puede mezclar la ropa de la persona enferma con la de los demás, pero use guantes desechables al manipular la ropa de la persona enferma. Si comparte el baño con el miembro de la familia, haga que lo desinfecten después de cada uso. También pídales que usen una mascarilla cuando vayan al baño. Trate de que el baño tenga un buen flujo de aire abriendo una ventana o usando un ventilador. Todos estos son consejos realmente útiles, pero sé que mi familia va a querer cuidar personalmente a cualquier miembro de la familia que se enferme. ¿Cómo podemos hacer eso para aún protegernos a nosotros mismos? Primero, limite el cuidado del familiar enfermo a alguien que no esté a riesgo alterado de infección. Asegúrese que una mascarilla se utiliza durante cualquier interacción con el miembro infectado con COVID. Si es posible, haga que el cuidador del familiar enfermo y el encargado de hacer los quehaceres del hogar para el resto de la familia sean dos personas diferentes. Esas son algunas guías útiles. Definitivamente las tendré en cuenta si alguien de mi familia se enferma. Entonces, para resumir nuestra conversación de hoy, aprendimos sobre el autoaislamiento y la autocuarentena, por qué la practicamos, cuándo la practicamos y cómo la practicamos. Sí, por lo que debe aislarse si ha dado positivo en la prueba de COVID-19 o si siente síntomas similares a los de COVID. Y debe ponerse en cuarentena cuando haya estado en contacto con alguien que haya dado positivo por COVID-19. Precisamente, y entendemos que no todos los hogares pueden practicar el autoaislamiento y la autocuarentena de la manera ideal. Sin embargo, hay muchas formas en las que puede protegerse a sí mismo y a su familia de las enfermedades, incluso si vive en hogares multigeneracionales o en hogares sin mucho espacio. Bueno, Lily, muchas gracias por toda esta gran información. Aprendí mucho sobre cómo protegerme a mí mismo y a mis seres queridos y a mi comunidad. Y gracias a todos los que se unieron con nosotros para aprender hoy. Hasta luego y nos vemos en el próximo video.